Hola, Hola. Hola, gusto de saludarlas. igualmente. Igual. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Cansada de fin de año, pero todo bien. Cansadas, tranquilas, pero claras para esta mesa, obvio. Felicito. Sí. Oye, les doy el primer anuncio, que por interno me comunican que Mario se va a sumar unos minutos más tarde, así que démosle corrida a nosotros. Voy a presentar la mesa y por supuesto ustedes, ¿ya? Ya. Bienvenidos a los que se vienen integrando. En el marco de una nueva edición de La Furia del Libro, les damos esta cordial bienvenida. La mesa que hoy nos convoca, titulada Educación y Proceso Constituyente, intentará abordar algunas aristas de un tema siempre titular, ineludible y, por supuesto, desafiante en cualquier dirección gubernamental. En el caso chileno, nadie podría discutir que desde hace décadas han existido direcciones ideológicas y mercantiles que han enrumbado un modelo de educación, el cual a su vez ha provocado naturalmente un historial de resistencia estudiantil, inevitablemente pensar acá en las grandes movilizaciones de 2006-2011, y que fue desde luego una de las legítimas granadas que implosionó el pasado octubre de 2019, ¿no? Bueno, para hablar de esto, de las fisuras, de las esquirlas, pero también sobre cómo proyectar y delinear el papel de la educación pública en una nueva constitución, en este inminente proceso que viene, tenemos un panel a la altura de las circunstancias, el cual tengo gusto de presentar ahora. Nos acompaña Viviana Ávila Alfaro. Ella es profesora de Lengua Castellana y Comunicación, licenciada en Lengua y Literatura, magíster en Lingüística Convención en Lengua Española. Es autora del ensayo La mató por amor, lenguaje, género y estereotipos, publicado en el 2017, y el poemario Nosotras las otras, publicado en el 2020, ambos títulos lanzados por la editorial La Calabaza del Diablo. Viviana forma parte de Colectiva Gacela y de Auch, y actualmente se desempeña como profesora de escritura académica en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad Santa María. Podemos encontrar su ensayo y columna en su blog Por mí y por todas, blogspot.com. Rosario Olivares también nos honra hoy. Ella es profesora de filosofía, doctora en estudios americanos del Instituto de Estudios Avanzados de USACH, académica del Departamento de Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado, integrante de la red docente feminista Redofem y de la red de profesores y profesoras de filosofía Reprofich. Y nuestro último contertulio, que va a estar un poquito desfasado, de hoy es Mario Aguilar, profesor, dirigente gremial y en su faceta más conocida, expresidente del Colegio de Profesores, cargo que ocupó desde enero del 2017 hasta su reciente traspaso a su compañero Carlos Díaz. Muchas gracias a las dos por conectarse, también eventualmente a Mario. Y para comenzar, Vivi, te doy la palabra, y antes recordar a nuestros auditores que después de las intervenciones tendremos un espacio de diálogo al cual podrán sumarse nuestros televidentes mediante preguntas o comentarios, etc. Vivi, ¿cómo estás? Bien. Bien. Primero, bueno, antes que todo, agradecer por esta instancia. Me honra estar con Rosario. Sé que se conecta Mario más adelante también. Gracias, Daniel, por la presentación. Y gracias al espacio también por la invitación, por sobre todo. Me honra muchísimo. Yo preparé un texto que voy a leer. Me gustaría aclarar desde ya que lo escribí en torno a la metáfora de la educación como un bien de consumo y cuáles podrían ser eventualmente o cuáles están siendo precisamente las consecuencias que esta metáfora está teniendo en este tiempo. Como profesores, uno está en el sistema educativo, estamos ahí de cara con les alumnos y con todo el sistema mercantil y neoliberal al que debemos someternos muchas veces sin nuestra propia voluntad. Entonces, en este contexto es que escribo este texto
para hablarles un poco sobre mi visión de la educación de consumo y cuáles son las consecuencias de la consideración de este como un bien de consumo precisamente y no como un camino, por ejemplo, o como crecimiento, etc. Después voy a hacer algunas aclaraciones por si es necesario. Voy a partir entonces. En el paradigma de consumo, absolutamente todos los intercambios de bienes y servicios se reducen al poder que un individuo adquiere por tal acción llevada a cabo. El adquisidor y su poder simbólico por sobre el producto o servicio contratado le otorgan el derecho de uso, abuso y explotación de ese recurso. Las metáforas que rondan expresiones tales como es mío y hago lo que quiero o para eso me compré X cosa, refrendan la creencia sobre la soberanía por sobre aquello adquirido, de modo que, ya sea su uso o explotación, cobra absoluta legitimidad. Así es como productos culturales también se mercantilizan y cosifican, cual si fuesen objetos de uso diario, tales como cepillos de dientes, una mesa o un utensilio de cocina. Voy a cerrar acá, lo que pasa es que tengo el WhatsApp abierto y llega un mensaje y hace ruido. Bueno, de manera evidente, las ideas anteriormente mencionadas adquieren más valor cuando nos referimos al intercambio realizado mediante el uso del dinero y no mediante el trueque o un regalo, puesto que estos últimos no se encuentran sometidos a las leyes del mercado salvaje y por lo tanto la relación jerárquica de poder existente entre quien adquiere un bien o servicio por sobre aquello que es adquirido. En la mayor parte de los casos, ¿cierto? Porque eventualmente un regalo podría condicionar ciertas relaciones, pero no vamos a entrar en ese campo. Entonces, si bien no habría aparentes problemas en sentir absoluta potestad por lo adquirido mediante el dinero, que a la vez es producto del trabajo y la energía humana puesta en esto, debemos considerar que tanto los bienes como los servicios provienen de personas que trabajan, aunque suene obvio, y se encuentran ubicadas tras las cadenas de producción. Desde la fabricación de un lápiz hasta una atención en un restaurante, existe un trabajo realizado por una persona que ha puesto su vida y energía para recibir a cambio el dinero que empleará también para la obtención de bienes y servicios. Por lo tanto, aquella relación jerárquica de quien paga por sobre lo pagado es absolutamente intercambiable en tanto puede estar en una persona o en otra mientras esta persona tenga el poder para adquirir un producto. Es necesario enfatizar que distinto es disponer de un lápiz a una acción para la que no está diseñado. Por ejemplo, ya puedo ocupar este lápiz, lo utilizo para otra acción que es un, no sé, un marcapágina, por ejemplo, que disponer de una persona para una acción o para el ejercicio de una labor para la que no está orientada. Si trasladamos todos estos preceptos hacia el área de la educación y aplicamos las metáforas de la soberanía y potestad adquirida mediante la compra o pago de un producto, porque claro, si yo me compro este lápiz, yo tengo derecho por sobre este lápiz a utilizarlo como tal, o a quemarlo, a botarlo a la basura, a descomponerlo, porque es una cosa, yo lo cosifico porque creo que como tengo el poder y la potestad por este objeto que he obtenido, puedo hacer lo que quiero con él. Si trasladamos estos preceptos al área de la educación y aplicamos estas metáforas, nos asentamos en el escenario mismo de la educación de mercado. Acá hay quien paga, que sea un tutor, sea el mismo estudiante, sea quien sea, un servicio, y ese servicio es la educación, el cual debe ser entregado mediante la energía y trabajo de una persona, un profesor, un docente o quien enseña, a cambio de un producto simbólico, que es un saber o un contenido, que conllevará la obtención de la concreción de una etapa escolar o de una etapa universitaria o de la aprobación de una asignatura, por ejemplo. Mediante la acción del dinero, se compra un saber a través de cuerpos por los que transita este producto simbólico, a saber, un docente que enseña a un estudiante. Sin embargo, ¿qué ocurre con lo de la potestad y soberanía por sobre aquello que se paga? ¿Cómo operan en el sistema educativo? ¿Quién tiene la soberanía por sobre un otro? Bien sabemos que la soberanía y derecho por sobre lo que se obtiene con el dinero le corresponde a quien paga. Y en el caso de la educación, esta potestad puede pervivir en el tutor o en el estudiante, quien sea quien pague, en el sostenedor del colegio, en los accionistas de las diversas casas de estudios, etc. Vale decir en todos menos en el profesor o la profesora o el docente. Acá, quien enseña lo hace a cambio de un pago mensual, que como sabemos no equivale siquiera al trabajo realmente hecho, ni mucho menos a la energía entregada a cambio de un saber del cual es especialista. Por otro lado, la entrega de ese saber que se lleva a cabo por tal intercambio es aquello por lo que un otro está pagando, y es acá donde se genera el sometimiento a las leyes de la jerarquía, de quien paga por sobre lo que enseña. Pues quien recibe este saber especializado puede o no aprenderlo, y en último caso exigir a la fuerza ese aprendizaje, por el mero hecho de haber contribuido económicamente para obtener ese aprendizaje.
Dado que este aprendizaje es otra de las infinitas mercancías del mercado, si falla, se puede eventualmente hacer lo que se hace con las cosas que fallan, ¿no? Pedir devolución, cancelación o, en última instancia, reclamación en contra de quien ejerce la docencia. Y no de quien está más arriba aún en la cadena de la enseñanza del mercado. Así, el aprendizaje se deshumaniza, evidentemente, pues al otorgárseles las propiedades de mercancía, se exime de los factores y características intrínsecas del proceso, tales como la edificación de las personas, el crecimiento de estas, el aprendizaje holístico, el intercambio cultural entre los individuos, el crecimiento espiritual, etc. Al estar dirigido hacia la mera consecución del producto final, la educación como un producto, como un bien, pareciera ser que el proceso es lo menos y el título lo más. Por lo tanto, el diploma que acredita haber cumplido efectivamente con el proceso, en realidad lo que acredita es que se pagó por ese proceso, no haber cumplido necesariamente con todas las etapas de ese proceso para obtener un aprendizaje, para obtener un contenido, para obtener una especialización. Lo anteriormente desarrollado recae en términos generales en las nociones actuales sobre la educación como mercancía y no en otras manifestaciones que pudieran eventualmente escapar a esta dinámica. Evidentemente me refiero a la educación de mercado y no estoy hablando de a lo mejor talleres voluntarios, de encuentros literarios, todas esas dinámicas yo creo que más o menos que escapan evidentemente dentro de estas lógicas para que no se entiendan. Es de esperarse entonces que quienes pagan por tal intercambio dispongan de la vida y sus condiciones de quienes educan, dadas las atribuciones sobre la potestad y soberanía que ejercen con tanto derecho por sobre aquellos cuerpos y mentes. En tanto, quien enseña es quien permite o no que quien estudia adquiera o no un conocimiento, recae por lo tanto en el primero la responsabilidad del aprendizaje del segundo, inclusive en casos de que el alumno o el estudiante no esté interesado ni implicado a sabiendas de que el proceso no es unilateral. La mercancía raya aprendizaje es evaluada en términos de calidad, eficacia, duración y por sobre todo utilidad. Es decir, se engloba bajo la pregunta ¿para qué sirve X asignatura? Y pues, si es que quien estudia considera inútil tal mercancía raya saber, la va a desechar, lo que conlleva al evidente rechazo del docente que le imparte, por lo tanto la responsabilidad del éxito de un otro. La casa de estudio o el sostenedor de un colegio funcionan como garantes de la mercancía adquirida por los estudiantes. Quien educa es solamente un eslabón de la cadena de producción, nada más que eso. La mercancía educativa se pone al servicio del cliente para entregar el mejor servicio en manos de personas que han atravesado procesos educativos parecidos, sea de modo más o menos consciente o más o menos deliberado. Estos cuerpos y mentes explotadas y agotadas, pese a que entreguen su máximo capital cultural y simbólico, de todos modos están en manos de mercaderes de la educación, cumpliendo un rol al servicio del capital, lo quieran o no. Incluso con buenas excepciones y satisfactorias encuestas docentes y una larga carrera de formación cuya valía no está en sus manos, sino en las de otros. Y acá termina mi texto y quisiera hacer énfasis en que, porque creo que me queda un poquito de tiempo, en que existe bajo esta lógica de la educación como un bien de consumo una demanda explícita de los estudiantes por sobre los docentes para obtener esta mercancía que es el saber. Entonces, como el aprendizaje está metaforizado ya como si fuese un bien, se va cosificando la educación. Tal como, por ejemplo, las mujeres hemos pedido que el fin, o que tengamos conciencia más bien, de la cosificación de nuestros cuerpos, porque eso metafóricamente le concede a este referente todas aquellas cuestiones en relación con lo que se puede hacer con un objeto, como lo nombré delante, lo puedo romper, lo puedo quemar, lo puedo deshacer en pedazos, lo puedo botar a la basura. Con el cuerpo de las mujeres ocurre lo mismo, por eso tanto femicidio y tanta violencia de género. Lo mismo podría ocurrir eventualmente con la educación. Como es un bien que me están pagando, si yo no lo obtengo, tengo toda la potestad de exigirla de vuelta, como un producto que estoy pagando. Por lo tanto, acá, la labor del docente o de la docente muchas veces se limita a esa acción, a ese poder, a esa jerarquía que hay del dinero que están pagando para entregar ese bien de consumo que es la educación, independientemente esta sea o no así, porque evidentemente no lo es, la educación no es un bien de consumo. Si, por ejemplo, mirábamos la educación como a través de otras metáforas, tales como, por ejemplo, del crecimiento o de un árbol, por ejemplo, ahí notaríamos que hay otros significados que se le van a atribuir a ese proceso, como por ejemplo, primero echar raíces y luego empezar a crecer y crecer firme porque he hecho raíces fuertes y conforme voy creciendo mis raíces son más fuertes. O como un camino
un camino también es una buena metáfora para aludir a la educación, como un recorrido, como un trayecto que debo recorrer, que puede ser un camino difícil, a veces pedregoso, a veces no, a veces más fácil, otras veces no, etcétera. Pero como la educación es un bien de consumo en nuestro tiempo, y muchas personas, muchos políticos, sobre todo de la derecha, y la izquierda tampoco ha hecho mucho por rebatir eso en esta sociedad como un capitalismo salvaje, la educación está siendo un bien de consumo y cuesta que escape a estas lógicas capitalistas bajo las cuales se está considerando. Las estrategias del mercado se han borrado y el significado de la educación como tal, si se emplea de otras maneras, indicaría que las cosas van cambiando, pero por el momento creo que estamos muy insertos en estas lógicas de consumo, en estas lógicas de capital, de exigencia hacia los docentes, no solamente por parte de los mismos estudiantes, sino que también estas prácticas son avaladas muchas veces por los jefes, por las jerarquías de las distintas instituciones en donde se alojan los procesos educativos, incluso en aquellos lugares donde no se paga por la educación. Hay colegios que son gratuitos y que persisten las mismas lógicas para la consideración de la educación. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué lo voy a estudiar si no me va a servir el día de mañana? Desentendiendo que evidentemente la educación es un proceso holístico en el que intervienen un montón de factores y no todo está relacionado con la finalidad de ciertas cosas prácticas que están a la vista, que son inmediatas. Eso ahora quería comentar acerca de la educación considerada como un bien de consumo y cuáles son las consecuencias de que las metáforas empleadas para aludir a esta sean tan negativas para los procesos educativos de hoy en día, para los futuros profesionales y para las futuras personas que van a integrar la sociedad, sean o no profesionales, sean en lo que sean que se desempeñen. Muchas gracias. Gracias a ti, Vivi. Le doy la palabra a Rosario. Súper, muchas gracias. Bueno, primero saludarles a todas, todos y todes que nos estén escuchando. También un gusto estar en este conversatorio con Viviana, compartiendo también con Daniel en la moderación. El tema educación y proceso constituyente es larguísimo, digamos. Uno, de hecho, pensaba mientras hablaba Viviana de dónde se podría partir, y yo creo que eso también es relevante para pensar esta cuestión. Nosotros tenemos un sistema educativo que fue implantado a sangre y fuego en la dictadura, ¿cierto? Pero que además tiene una concreción en la Constitución a propósito de cómo se va a redactar ese artículo y cuáles van a ser las ideas, en este caso neoliberales, que van a estar sustentando lo que vamos a entender por educación. Entonces a mí me parece, bueno, también como me dedico a la filosofía, que el peso de los conceptos que se van a utilizar, que vamos a entender por libertad de enseñanza, por educación, por derecho preferente de los padres, va a ser fundamental para cómo se va a montar todo este monstruo que tenemos hoy en día. Decir también que hay un proceso de globalización en términos educativos post dictadura en Latinoamérica que es general, como a diferencia de los mitos que se levantaron, las dictaduras en los países latinoamericanos y particularmente en Chile dejaron a los países con unas crisis económicas muy grandes. Entonces, para recurrir a un nuevo sistema educativo, cuando empieza la transición a la democracia con los gobiernos de la concertación, se adquirieron un montón de préstamos a organismos internacionales, incluyendo ellos el Banco Mundial, quienes definieron a principios de los 70 que una de sus prioridades en tema de préstamos iba a ser la educación. Entonces, hay todo un plan también en esto de la educación de mercado, donde el Banco Mundial da préstamo a los países latinoamericanos, pero les ofrece una agenda educativa. Se les ofrece cómo tiene que ser esa práctica educativa que parte desde los 90 en adelante. Recuerden que en Argentina hubo un proceso de casi privatización en los gobiernos de Menem, o hay otros países donde también se avanzó, y en Chile fue mucho más fácil porque el sistema estaba instaurado ya. Entonces lo único que se hizo en la transición fue profundizarlo. Según algunos estudios que, por ejemplo, ha desarrollado la UNESCO, el único país que tiene como una reforma educativa heterodoxa, pese a los préstamos internacionales, fue Uruguay, que ellos respetaron su tradición educativa, ¿cierto? Y no se vieron permeados por toda esta cuestión que hoy día igual ha avanzado un poco más en Uruguay, ¿cierto? De rendir cuenta, de las pruebas estandarizadas, de la privatización de la educación. Entonces, primero nosotros entramos como postdictadura con un sistema de educación pública muy precarizado, muy debilitado por la dictadura, y por lo tanto una cuestión que se empieza a consolidar, porque incluso el proceso de municipalización, que fue uno de los golpes más grandes que sufre la educación pública,
en Chile también fue apoyado por los gobiernos de la concertación que vinieron después, digamos, hasta el día de hoy no tuvimos ningún sector político que quisiera retroceder en términos de cómo se entendía la educación de mercado. Entonces ahí primero, como se mutiló mucho las universidades públicas, una de las universidades que más sufrieron este embate fueron las universidades que se dedicaban a la pedagogía, ¿cierto? Cuando se sacan de la Universidad de Chile, el PEDA, las universidades regionales, ¿cierto? Que se dedicaban a la educación. La desmunicipalización y quedar como al arbitrio de los municipios, corporaciones, asociaciones, cualquier tipo de organismo que los municipios crearon para la escuela, y un fomento que casi una locura, ¿cierto?, de creación de colegio y escuela. Bastaba con tener cuarto medio para poner una escuela en Chile. Yo tengo amigos que estudiaron, por ejemplo, en los colegios que tenía la Cuca, la de las parrilladas, o sea, y además de tener negocios de parrillada, tenía colegio, como así se daba la educación en este país, nadie estaba pensando de qué se trataba. Y por otro lado, ya hemos visto el negocio de las universidades que han terminado un montón de estudiantes estafados con carreras que no existieron, sin proceso de acreditación, en fin. Entonces se arma todo este negocio, y a propósito de eso, yo creo que es interesante también ligarlo con el proceso constituyente, es que el movimiento histórico por la educación, que es parte del ciclo político más del siglo XXI, ¿cierto? Por ejemplo, desde el 2001 con el mochilazo de la ACE, el 2006 la Revolución Pingüina, el 2011 por la educación gratuita y fin al lucro, el 2018 por la educación no sexista, tenemos que un componente fuerte de movilización en las calles y de poner en debate este sistema que tenía amarrada la Constitución respecto a algunos de nuestros derechos sociales. Van a ser esta movilización, van a ser justamente la y los estudiantes los que van a empezar a poner este debate encima de la mesa, digamos, un debate que no estaba antes y que no estábamos quizás dando nosotras y nosotros mismos los adultos o los adultos de esa época, ¿cierto? Como decir, este sistema educativo es segregador, no es justo, está privatizado, en fin, y a eso también podemos ponerle en paralelo movilizaciones docentes, que también hubo grandes movilizaciones docentes contra la carrera, por ejemplo, que se instauró para sus remuneraciones, en fin. También hubo una lucha por la desmunicipalización que terminó siendo, y que yo creo que ahí hay una culpa bien importante del gobierno de la concertación, cómo traducen neoliberalmente cada una de estas demandas, digamos. Fin al lucro, y claro, entregamos becas que no son financiamiento público, sino que son becas para institutos privados, por ejemplo, y que lo hacemos pasar por gratuidad. Queremos desmunicipalización y sacamos esto de los servicios locales, juntamos unas comunas, pero los municipios igual tienen participación. En el fondo, cada una, piensen en lo del 2006, los brazos levantados en la concertación con el cambio de la LOCE a la LG. Los ejemplos que quiero dar con esto es que el movimiento social por la educación siempre apuntó a transformaciones profundas del modelo. Y eso implicaba pensar la Constitución de nuevo, porque además de todo esto que hemos dicho, tenemos los amarres tremendos, quórum, votación, un Congreso que es muy burocrático, que demora sacar estas cuestiones adelante, en fin. Entonces tenemos todo este proceso histórico que yo creo que de alguna manera, y una tesis que compartimos entre varias personas, fueron muchas de las fuerzas que confluyen el 18 de octubre, digamos. Como cuando se preguntan, o en estas frases típicas, no lo vimos venir, esto no prendió, digamos. Los que hemos estado en el movimiento social sabíamos perfectamente que había un descontento de décadas, digamos, cómo no tenerlo bajo estas condiciones de mercado de vida. Entonces el 18 de octubre también eso sale, pero un cúmulo de luchas que son transversales, como la educación, el feminismo, no más AFP, que dan cuenta de que es necesario modificar la Constitución. Yo diría que uno de los cambios más elementales que ha pasado en el último tiempo también tiene que ver con el feminismo. Yo recuerdo, siempre cuento esto, porque en el 2011 yo ya hacía clase en la universidad, siempre trabajaba en formación inicial docente, y pensaba que estaba la movilización, que era muy grande, ¿cierto? El lucro, la educación gratuita, en fin. Y yo le preguntaba a mis estudiantes cuando nos invitaban a conversatorios en la toma, porque fue una época de tomas que duraron muchos meses, yo les decía, ya, queremos hablar de financiamiento educativo, y eso es muy importante, como para definir la distinción entre lo público, lo privado, si el Estado es el responsable de la educación o quién. Pero ¿qué educación queremos? Porque si es gratis, pero va a ser bajo estas mismas reglas de mercado, ¿cierto? Bajo este mismo sistema de dar cuentas, bajo este mismo desarrollo como de la tecnocracia educativa, pucha, bacán, va a entrar gente que no se va a endeudar, pero finalmente la educación va a seguir siendo la misma, va a generar valores que tienen que ver más con el neoliberalismo y otra cosa. Entonces ese debate se dio por muchos años, y yo diría que uno de los más importantes
tuvo que ver con la movilización de mayo del 2018, porque lo que hace el feminismo en la mayoría de sus luchas es atacar la estructura de pensamiento y de forma en que se entiende la institución. Entonces, cuando salen las chiquillas, se toman la universidad, ¿cierto? Y dicen que queremos una educación no sexista, lo que están diciendo no es solo queremos una educación donde no se abuse, donde no se viole mujeres, ¿cierto? Donde no se les acose, a propósito que hoy día es 19 de diciembre y también estamos en el Día Nacional contra el Femicidio, sino que también queremos una universidad que piense de manera distinta, que se democratice, que no tenga solo autoridades, ¿cierto?, masculinas, que se piense de otro modo en su centro epistemológico, como esa construcción falogocéntrica del saber, se piense con la diversidad de cuerpos que forman el campo de lo epistemológico, también es pensar la estructura, digamos. Ya no estamos hablando solo de no queremos que nos acosen, nos abusen, queremos otra educación que además se piensa a sí misma distinta, se eduque distinta, habla el campo de lectura, epistemológicos, de debate, hable de las profesiones, digamos. Yo creo que ahí bueno, uno porque es feminista también, siempre pone como este punto súper marcado, pero a mí la impresión que ahí también se abre un debate en torno a por qué no vamos a buscar cuestiones más de fondo. A mí el 2019 me tocó ser vocera de la Coordinadora 8 de marzo de Educación y recuerdo perfectamente cuando en muchos de los, no sé, programas de televisión, noticiarios, siempre te preguntan, ya, pero ustedes son feministas y ¿por qué están unidas a Noma FP, o por qué están por la desmilitarización del Gualmapu, como en el fondo no entendiendo que los problemas de las mujeres también son los problemas de la sociedad. O sea, yo estoy en Noma FP precisamente porque las pensiones son malas para todas y todos los chilenos, lo son particularmente peores para las mujeres por esta y estas características. Entonces yo creo que también el feminismo aportó este debate, esta discusión de totalidad, de pensar el sistema completo y no solo cuestiones como maquillaje y superficiales de que cambiemos esta letrita en el artículo o esto otro. Y eso a mí me da la impresión que también aporta y va como al asunto más sustantivo que tiene que ver con el cambio constitucional. Y con esto último, para ir cerrando un poco también esta parte, yo diría que ahí hay muchas cosas que discutir. A nosotras nos pasó algo hace unos meses atrás que fue súper triste, que presentamos con varias organizaciones feministas y de educación y de ciencia sexual el proyecto de educación sexual integral de la ESI, que estuvo más de un año discutiéndose en el Congreso, que la gente que estaba en la campaña del rechazo lo ocupó harto para su campaña en las calles, digamos. Y uno de los frenos más importantes por los cuales no se ganó ese proyecto, aparte del quórum unificado para cambio constitucional que se requería, tuvo que ver con dos ideas fundamentales consagradas y que yo diría que marcan todo lo que es en educación en la Constitución que tenemos actualmente. Una es que el derecho a la educación no es el derecho de niñas, niños y niñas, es el derecho de sus padres a definir todo lo que se va a educar. Por lo tanto, cuando estas campañas que se arman, no te metas con mi hijo, yo decido quién le habla de sexualidad a mi hijo, uno podría debatirlo y no está de acuerdo, pero la Constitución dice, el derecho preferente de la educación es de los padres, el derecho no es de los niños ni de las niñas. Por lo tanto, en temas de sexualidad pasa eso. Y segundo, tiene que ver con libertad. Nosotros tenemos, ¿me escuchan? Sí, en la medida en que nosotros tenemos la libertad de enseñanza como un mecanismo donde cada escuela define su proyecto educativo en esta idea de libertad media rara que hay en Chile, que es muy parecida a la libertad de expresión. Yo tengo derecho a decir lo que quiero porque este país es libre y democrático, pero eso que digo o hago va contra los derechos humanos en general, en educación también pasa. Entonces yo tengo escuelas, no sé, católicas, evangélicas o de otros credos, o ideologías que en el fondo definen no enseñar ciertos tópicos porque tienen la libertad de hacerlo dentro del mercado. Entonces yo diría que acá hay un debate que es muy importante en este proceso, que uno lo puede, después lo podemos comentar. Yo les contaba que podíamos, por ejemplo, revisar cómo está escrito el artículo del derecho a la educación en constituciones de otros países latinoamericanos, en el fondo donde se define, que yo creo que con esto sí cierro, tres cosas. En Chile no se define el carácter de la educación, no se dice para qué es y qué ser humano y qué ciudadano y ciudadanas quiere crear, bajo qué idea de educación. Es un debate que tenemos súper pendiente. Uno tiene que ver con el rol público y del Estado en educación. Yo sé que no es un debate tan claro, hay gente que no está de acuerdo con que se diga estatal, que se diga pública, pero ahí hay una cosa interesante. Y otra cuestión que yo creo que es fundamental es que el derecho preferente a la educación no es de nosotros los adultos y las adultas, le pertenece a la infancia y a la adolescencia y a la juventud. Entonces, pensando más o menos en la modificación de ese artículo, yo creo que podríamos avanzar en cambio sustantivo en educación y que no volvamos
a quedarnos de nuevo muy parecido a lo que teníamos antes. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Rosario. Oye, sin salirnos de lo medular, para después finalizar algunos minutos, quiero aprovechar la presencia de ambas y recorrer un poco sus trabajos anteriores, o por lo que hemos podido conocerlas, tanto en columna como en publicaciones. Te quiero hacer una pregunta en particular por tu libro La mató por amor. Aquí desgranas, entre otras aristas, cómo el lenguaje y los estereotipos utilizados por los adolescentes chilenos perpetúan el discurso machista, sexista, que finalmente responde al rol que socialmente se le ha asignado a este ideario binario de hombre o mujer, ¿ya? Te pregunto a ti, con tu experiencia y tu investigación, ¿cuál sería el rol de los docentes en la prevención, detectación y, por supuesto, educación del daño que podría generar este cúmulo de lenguaje y estereotipos que para cualquiera que hemos trabajado un poco en la educación y en los colegios sabemos que es totalmente recurrente? Sí, yo creo que ahí el rol de los docentes es, pero esencial. Y también es muy necesario, encuentro yo, que la educación, bueno, la educación sexual es fundamental, pero también así acreditaciones de los profesores en torno a las temáticas de género. Hay muchos profesores que son súper reticentes al estudio de estos temas, porque claro, o son más viejos o son personas más conservadoras, que no están atentas a estas diferencias, porque claro, a ellos también les hace como deconstruirse, y eso es un camino difícil para todos. Sin embargo, creo que es esencial que las y los docentes, les docentes sepamos cómo accionar más bien, porque por ejemplo, yo estuve 5 años trabajando en un 2x1 y aquí fue cuando llevé a cabo este estudio, y no había año en el que yo supiera que alguna alumna mía estaba amenazada de muerte por su pareja. En este caso yo solamente me enteré de mujeres que estaban amenazadas por sus pololos, en este caso de relaciones heterosexuales también. Muchas veces tuve que salir del mismo colegio a decirle a los pololos que se fueran del colegio y que dejaran a su polola tranquila, porque era menor de edad y porque estaba en el colegio, que no la podían retirar, por ejemplo, porque ellos creían que tenían esa potestad también, como, hoy soy el pololo y la vengo a buscar. Y no, tú no me sacas a la estudiante de acá porque ella está estudiando y todavía no se termina la jornada de estudio. Entonces pienso, en este colegio en el que yo trabajé, propuse un montón de veces que tuviésemos ciertos protocolos de género para abordar situaciones de violencia de género. Ese día nosotros tuvimos que llamar a Paz Ciudadana, este colegio que va en Santiago Centro. Tuvimos que llamar a Carabineros, que jamás llegó al lugar. Entonces son situaciones muy difíciles para las que no siempre teníamos herramientas. Entonces, ¿qué hace un docente sin herramientas, que solamente tiene las ganas de que sus estudiantes se den cuenta, por ejemplo, de que están siendo violentados o violentadas? ¿Cómo afecta que entre un compañero a la sala de clase y alguien le grite o le diga algo homofóbico o transfóbico? ¿Cómo afecta eso en el entorno escolar? ¿Cómo afecta el clima de aula? Los profesores sabemos que mantener un buen clima de aula es esencial para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Si el entorno es hostil, los estudiantes no van a aprender porque tampoco se va a dar el ambiente propicio para ello. El docente acá tiene esa labor que es muy importante, que es que primero que se den todas estas condiciones del marco para la buena enseñanza y todas esas propuestas gubernamentales que hay acerca de la labor de los profesores. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, evidentemente. No siempre tenemos los recursos. Este colegio no tenía ningún recurso, no teníamos recursos para nada. Por lo tanto, sin recursos más que los simbólicos de apoyo a los estudiantes, no mucho se puede hacer, menos aún en lógicas del mercado que piensan que cada quien se rasca con sus propias uñas y que tú puedes, y ese tú puedes es esforzarse a costa de un sacrificio que no debiese ocurrir. Simplemente mis alumnos llegaban después de cargar en La Vega mercadería y llegaban muertos de hambre a la sala de clase a comerse un completo. Entonces, en estas circunstancias, ¿qué es lo que haces tú como docente? ¿Dónde queda tu labor? Más que darle sentido a la educación que tú estás enseñándole. Por ejemplo, profe, ¿para qué me va a servir yo saber de argumentos? Bueno, porque algún día usted se va a tener que defender y va a tener que tener esta capacidad de argumentar para poder defenderse en esta sociedad que es muy salvaje.
Entonces, en ese sentido, una correcta corrección, que ni siquiera es corrección, por ejemplo, a mí no me gusta mucho hablar como de corrección o de errores, así como, mira, usted se equivocó, ¿no? Porque como están aprendiendo, es un proceso, entonces creo que eso también afecta. Bueno, a mí me gusta mucho el lenguaje, pero por eso es que pongo tanto énfasis acá, pero es distinto decir, te equivocaste, que puedes hacerlo mejor, acá hubiese sido más apropiado, dado el contexto, hacer tal cosa, por ejemplo. Pero creo que no están las condiciones, lamentablemente, porque lo que se puede hacer evidentemente es mucho. Y como decía Rosario, todas las lógicas neoliberales han permeado todos los ámbitos de la vida, no solamente en la educación, sino que en toda la vida. Entonces, en este proceso destituyente también, es necesario hablar de estos temas, es necesario señalar que de verdad la manera en cómo nos estamos comunicando, la manera en cómo estamos diciendo las cosas importa. Por ejemplo, también es muy común, no sé, a veces los estudiantes dicen, profe, no sé, ahora que enseño escritura en la universidad, profe, ¿puedo decir que fue dictadura? Y es como que preguntan, como que piden permiso, por ejemplo. Y, para mencionar un periodo que no hay otra manera de mirarlo que no sea una dictadura, no fue un pronunciamiento militar. Ese eufemismo es muy violento además, porque aquí es un pronunciamiento militar, o sea, le quitamos toda la carga que tiene un periodo tan violento que hemos vivido como sociedad y que tiene sus consecuencias hasta hoy en día. Por lo tanto, en ese sentido, creo que de verdad el profesor es, el profesor, la profesora, el profesor es uno de los eslabones más importantes, porque un docente sano va a enseñar a alumnos sanos. Si el profesor está sobrecargado de pega, que es lo que siempre nos ocurre a todos los docentes, sea donde sea que estemos trabajando, sea en lugares privados, en lugares públicos, en universidades, en colegios, seamos profes de media, de básica, todos siempre nos encontramos con una gran sobrecarga de trabajo y que recae en nosotros todo. O sea, si el alumno aprende, estamos haciendo nuestra labor, está muy bien, si para eso estamos, pero si el alumno no aprende es inmediatamente culpa del profesor, cuando en realidad al estudiante, cuando no tiene el apoyo de sus tutores o de sus padres, ahí el Estado debiese intervenir. Con ayuda de los profesores, evidentemente, nosotros tenemos toda la disposición para hacerlo. Sin embargo, dentro de esta sociedad yo lo veo tan difícil en este momento histórico, en este contexto, esa que es esperanzador lo que está pasando, lo que estamos viviendo como proceso destituyente y constituyente a la vez. Creo que es importante empaparnos de todas estas lógicas nuevas, por ejemplo, que se hable de educación para la paz. No hay educación para la paz en nuestras lógicas de enseñanza. Estar compitiendo por sacar un puntaje, estar compitiendo por obtener un buen CIMSE, estar compitiendo con otros colegios, como por ganarse más alumnos, todo esto de la competencia, todas estas metáforas provienen de este sistema que es súper violento y lo único que hace es eso precisamente, violentar a nuestros estudiantes, violentarnos a nosotros como docentes, a nuestros colegas también y a todos los miembros de una comunidad educativa. Hay tantas otras maneras de mirar la pedagogía, hay tantas otras maneras de hacer las cosas, que creo que en ese sentido es muy importante que se discuta, que conversemos sobre estos temas, y que le pregunten a quienes ponen su cuerpo, su mente a disposición de la educación. Entonces, por eso estaba muy agradecida de esta instancia, porque somos a todos acá profesores, entonces es muy bueno que se nos pregunten a los profesores acerca de la educación. Lo que también sería muy bueno que le preguntaran a los adolescentes acerca de la educación que quieren tener. En mi caso, por ejemplo, los adolescentes todavía están aprendiendo y son unas esponjas, son unas esponjitas que están muy dispuestas al aprendizaje cuando les hace sentido. Y eso está súper probado, o sea, no solamente por la experiencia, sino que también en la teoría. Entonces, eso, en ese sentido, todas estas lógicas patriarcales, que también provienen de una educación de mercado, están todavía muy presentes en la educación, incluso así cuando son chicos como muy jóvenes. Yo pensaba que de repente no me iba a encontrar con los resultados que me encontré, que está muy viva las distintas percepciones que hay entre hombres y mujeres a partir de los mismos comportamientos sexuales y amorosos, que fue el ensayo que yo investigué. Entonces, en ese sentido, la educación siempre va a ser fundamental, interdisciplinaria, para la paz, ecológica, etc. Gracias, Vi. Se integró Mario, lo saludamos. Hola, ¿cómo están? Un gusto de tenerte, bienvenido. Oye, Mario, los últimos minutos, si nos puedes dar una panorámica, te vimos dando la pelea respecto al agobio, al deterioro de la salud mental de los colegas, de los docentes,
durante este periodo de teleclases, ¿no? Que a todos pilló absolutamente improviso. Si te puedes extender, ¿cómo viviste testimonialmente esto y también quizás de qué manera se notó la visión ideológica del gobierno de turno en las presiones ejercidas durante este periodo? ¿Cómo viviste eso adentro antes de entregar, digamos, tu cargo? Bueno, ha sido ciertamente un periodo extremadamente difícil, porque para quien no sea docente y esté escuchando, a la carga que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo por la pandemia, con todas las implicancias que ha tenido, cómo ha alterado nuestra vida, bueno, todos hemos tenido a alguien enfermo cerca, en fin, todo lo que ha significado la pandemia misma. En el caso nuestro, enfrentar la crisis educacional que la pandemia generó, ciertamente fue extremadamente difícil. Primero porque fue de improviso, no fue algo que nadie esperaba ni tenía planificado. Por supuesto, ninguno de los estamentos estaba preparado para enfrentar una situación de este tipo, de que no funcionaran los colegios. Fíjate tú que esta es probablemente la más grande crisis educacional de Chile en su historia. Es decir, que haya habido un año entero sin clases, sin que funcionaran los colegios, no, es algo inédito, absolutamente inédito. Nunca había ocurrido eso, ni en tiempos tan difíciles como para el golpe militar, por ejemplo, que cuando empezó la dictadura, escuchaba a Viviana claramente, cuando empezó la dictadura, con todo lo que significó, los colegios dejaron de funcionar unos días. Para el terremoto, los colegios dejan de funcionar unos días, pero vuelven a funcionar. Un año completo es un impacto tremendo. Y como nadie estaba preparado y además ha habido tan poco apoyo de las autoridades, finalmente el profesorado ha tenido que ser la primera línea en la educación, poniendo alma, corazón y pan, parafraseando la canción, digamos, o sea, poniendo todo, poniendo su esfuerzo humano, también su esfuerzo material, pagando el internet, pagando el cambio de plan, porque el que tenía a lo mejor no daba para las clases online, planes más caros de telefonía, el gasto de electricidad, algunos tuvieron que comprar muebles porque no tenían, algunos tuvieron hasta que hacer pequeñas remodelaciones en sus casas porque tuvieron que adaptar espacios para... Y además, con toda la carga que significa el teletrabajo, que no tiene el teletrabajo, claro, alguien podría pensar, qué bueno trabajar desde la casa, pero es una carga de trabajo enorme, no hay desconexión, estás como todo el día en el tema, al no estar separados los ambientes se te mezclan y eso produce un desgaste enorme. Entonces, sin duda ha sido un tiempo muy difícil y además con la presión de las autoridades, a propósito de tu ligación con el modelo, donde prima la mirada económica y el interés económico por sobre cualquier otra consideración. O sea, lo primero que aquí hay que defender es la economía. Y por lo tanto, si eso pone en riesgo la salud, si la gente está deteriorada por el estrés, eso va produciendo deterioro. Todo eso no importa, aquí no importa la persona, importan las utilidades, los recursos, las ganancias, las cifras, y esto ha quedado tan en evidencia durante esta pandemia, la enorme diferencia entre tener empresarios y especuladores gobernando a tener gente con sensibilidad social, digamos. Nos agarró esta pandemia lamentablemente con puros especuladores y comerciantes en la moneda y por lo tanto ha tenido el tratamiento que ha tenido. Rosario, respecto a lo que hablaba Mario y antes un poco Vivi, podríamos referirnos un poco a tu papel en la Reprofit, donde tú participaste de la discusión legislativa sobre la eliminación de la asignatura de filosofía del Plan Común para tercero y cuarto medio. ¿Cómo puedes leer esa lucha con lo sucedido eventualmente en el estallido social? Y te pregunto quizás al aire, ¿estaría más clara hoy respecto a lo que hemos vivido la necesidad intelectual y sociopolítica del área en la formación de adolescentes? Mira, igual es interesante esa pregunta, mencionar que en las dos reformas educativas que han ocurrido se ha intentado sacar filosofía. Primero fue la de fines de los 90, principios de los 2000, la comandada por Cox y
no recuerdo el nombre del otro señor en este momento, se saca, y luego en el gobierno de Bachelet. Es impresionante mencionar esto porque las 2 veces que se ha intentado quitar filosofía fue en gobiernos de la Concertación y no en gobiernos de derecha. En la dictadura la filosofía se mantuvo, y eso es una cuestión interesante porque, como toda disciplina, ni la filosofía, ni la historia, ni el lenguaje, ni la biología garantizan en sí misma condiciones de pensamiento crítico, de emancipación, sino que lo que uno tiene que hacer es tomar posición en qué filosofía y qué historia puede enseñar. Es como, con el ejemplo de la historia, lo más fácil, uno puede estudiar o enseñar la historia de los vencidos, de los vencedores, ¿cierto? De las que estaban entre medio de eso. Entonces nosotros como organización, lo primero que hicimos, y que creo que ha sido lo más relevante de esta lucha, es definir qué filosofía íbamos a defender, que no eran todas las filosofías. El neoliberalismo también es un desarrollo ideológico filosófico, digamos, si fuera por decirlo de ese modo. Entonces en este debate la filosofía siempre se ha visto un poco amenazada no solo por las leyes del mercado, sino también por un cierto mito ideológico respecto de que, al parecer, pensar es una cuestión que se le tiene que quitar horas durante nuestra vida. Y eso fue muy paradójico, porque esta no es una cuestión solo referente a sistemas de gobierno de Estado ideológicamente más conservadores, sino que nosotros tenemos un recuerdo muy marcado que el expresidente de la CUT, no sé si recuerdan, en el 2011, dijo que quienes incitaban a y los estudiantes a tirar movilización éramos los profesores de filosofía, y lo dijo el presidente de la CUT, donde el colegio de profesores también forma parte, digamos, un colega dirigente diciendo que los profesores de filosofía incitábamos a eso. Se dieron debates interesantes, que la B, cuando era alcalde de Providencia, empezó a discutir y hizo una columna que salió en el Mercurio respecto a las lecturas de Jacques Rancière, que estaba haciendo el movimiento estudiantil, porque había dejado de creer que el acuerdo era la única forma de hacer política, y ahora se estaban posicionando desde el desacuerdo, digamos. Como que hubo todo un trabajo filosófico respecto a qué estaba pasando en ese momento, y yo creo que sin duda, y sobre todo por la movilización que tuvimos en esta última pasada, cuando intentaron quitar filosofía hace un par de años atrás, fue que esta defensa de la filosofía como un derecho, a propósito, y tomando nosotros hicimos como formar parte, y porque lo somos, de esta historia del movimiento educativo, de las y los docentes y las y los estudiantes, de decir y hablar de derechos, como que eso no se había hablado como una campaña. Nosotros, el hashtag que utilizamos durante todos los años fue el derecho a la filosofía, y se entendió muy bien en el sentido que ese derecho era el derecho a tener un espacio para el pensamiento, para la crítica, para el desarrollo de ideas, y yo creo que no hubiésemos tenido, bueno, desde acá está el Mario, lo recuerda, desde el colegio profe, las organizaciones estudiantiles, la sociedad civil, los medios de comunicación, los artistas, recibimos apoyo internacional, como en el fondo, si la filosofía no calara realmente profundo dentro de los espacios educativos, nunca hemos tenido el apoyo que teníamos, digamos. Entonces yo creo que de alguna manera hay ahí puesta idea, hay debate. Yo recuerdo que el 2011 Humberto Jenny, que falleció un par de años, fue muy relevante la discusión entre lo público y lo privado. O sea, la filosofía siempre ha puesto ideas y ha permitido dentro de la sala de clase hacer una cuestión que tiene que ver mucho con hacerle estampa al mercado, porque a nosotros a nadie le importa la filosofía para un CINCE, para una PSU, para una medición de ningún tipo, ¿cierto? Una asignatura siempre ignorada. Por lo tanto, esa libertad que se otorga y esa flexibilidad dentro de la sala de clase y las temáticas que abordamos, que no se abordan en ninguna otra asignatura, creo que nos dan una oportunidad única. Y lamentablemente, a propósito también de la pregunta que le hacías al Mario de lo que ha pasado en la pandemia, con todo este problema de la priorización curricular, nuestras colegas de filosofía hoy día están perdiendo mucho trabajo, están siendo no considerados dentro de la priorización en la pandemia, y eso es súper heavy, porque lo que más vimos cuando empieza esta crisis mundial fue filósofos y filósofas, ¿cierto?, debatiendo cuál era el futuro de una sociedad después de esto. Entonces la filosofía hoy día es más que necesaria. O sea, necesitamos en esta crisis de salud, ¿cierto?, en esta crisis sanitaria y política, tener filosofía en las escuelas para poder tenernos un tiempo para pensar esta sociedad. Perfecto. Oye, ya nos piden cerrar. No sé si tienen alguna idea para concluir. ¿Quieren compartir? Mario, te tuvimos tan poco que podrías darnos una apreciación de síntesis. Sí. Bueno, todos estos temas que estamos conversando
todos estos temas que son finalmente consecuencias de una lógica de mercado en la educación, porque cada una de las cosas que alcancé a escuchar y las que yo también me tocó responder son problemas generados por una lógica de mercado, por ver a la educación como un bien de consumo, por ver a la educación desde una mirada solamente economicista. Por eso la filosofía no tiene valor, porque para la economía, digamos, para producir, ellos no le asignan valor ni a la filosofía, ni al arte, ni a la educación física, ni a la educación cívica, y así siguiendo cada uno de los problemas. Entonces, hoy día hay una ventanita en Chile, o un ventanón, un ventanal tal vez, histórico, que es el de poder producir un cambio. Chile despertó el año pasado, ha seguido Chile en modo deliberante y constituyente, el país, y por lo tanto tenemos que empujar ese proceso de un gran cambio. Y en esa nueva constitución, definir una nueva conceptualización de educación. La educación no al servicio de la economía ni al servicio de la producción, la educación al servicio del desarrollo humano. La educación para formar mejores personas, la educación para tener pensamiento crítico, la educación para ser más solidarios, para ser más responsables socialmente, para tener sentido comunitario. Y como consecuencia de eso seremos más productivos y a lo mejor la economía tendrá también un impacto favorable, pero como una consecuencia de. Y eso lo tenemos que dejar establecido en la nueva Constitución, que la educación debe estar al servicio de eso. Y eso debe basarse, por tanto, en una educación pública, privilegiada. Yo creo que no estamos... que no existe educación particular. Está bien que existe educación particular si algunos quieren eso, pero la educación pública debe tener la prioridad, porque es la educación que nos incluye a todos y a todas. Y eso tiene que estar establecido con rango constitucional. Y con rango constitucional establecer una educación integral, una educación humanizadora, transformadora, liberadora. Con rango constitucional definir que la educación de ninguna manera puede ser un negocio. Con rango constitucional establecer que debe tener prioridad en la asignación presupuestaria, la educación, junto con la salud y los derechos sociales. Entonces, así es que hay una gran oportunidad y todos tenemos que empujar eso. Todos tenemos que empujar ese proceso constituyente y lograr que ese proceso constituyente sea verdaderamente ciudadanizado, que no sea apropiado por la clase política y la misma élite que ha dirigido este país por más de 200 años, sino que sea ciudadanizado, que sea la ciudadanía la protagonista de ese proceso. Eso es lo que podría decir como última reflexión. Gracias, Mario, y tenemos que cerrar porque viene la mesa siguiente. Personalmente, agradecerle a usted, me honra haber participado en esta conversación. Espero encontrarnos en el futuro en una situación mucho más natural y flexible. Y eso, también saludo a la Furia, al búnker allá que ha hecho lo imposible por remar este año. Así que, bueno, me despido. Nuevamente gracias a Rosario, a Vivi y a Mario. Ya, ha sido un honor. Gracias, Daniel. Y un abrazo a Rosario Gracias. y Liliana también, que no alcanzamos a interactuar mucho. Igualmente a Mario y Rosario. Muchas Chao, gracias. que estén muy bien. Chao. Chao, chao.